Contexto político. Justicia denigrada es el tema que nos comparte Luis Fernando Salazar Wulfuk esta mañana. Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. El gobierno de Coahuila se encuentra gravemente cuestionado en virtud de una red de corrupción descubierta al interior del Poder Judicial, cuyo hallazgo reciente ha traído como consecuencia la suspensión de 6 jueces en materia civil, 4 de ellos de la ciudad de Torreón, que están sujetos a investigación. El escándalo alcanza el nivel federal de gobierno en tiempos de Peña Nieto, porque se trata de juicios para cobrar créditos del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit, que de acuerdo a la información disponible, suman 5,000 casos que a razón de un valor promedio de las viviendas conservadoramente estimado en 300,000 pesos, implican 1,500 millones de pesos. Dada la opacidad que caracteriza al PRI de los Moreira, carecemos de información confiable de lo que está pasando. Sin embargo, el tema se origina en una cartera de crédito en mora de diversas partes del país, que habrían sido cedidos a una empresa particular que, en complicidad con los jueces suspendidos, sería la encargada de cobrar a los trabajadores adquirentes de cada casa mediante juicios que resultaron fraudulentos, porque los interesados no fueron notificados legalmente y los juicios se llevaron a sus espaldas sin oportunidad de defenderse. Se trata pues de una red de corrupción que involucra a funcionarios federales del Infonavit, supuestos empresarios inversionistas que permanecen en la penumbra y jueces locales corruptos cuya intervención cuestiona al gobierno de Coahuila y al Poder Judicial en específico, porque no se trata de un hecho aislado, ni se entiende que los jueces hayan actuado de repente y al mismo tiempo de propia iniciativa y sin recibir permiso o instrucciones desde arriba. Lo anterior revela que la mala hierba del Moreirato tiene invadidos hasta la médula a Estado y sociedad, y que además de la quiebra económica que implica la megadeuda pública que pesa sobre las espaldas de los coahuilenses, las instituciones en general, incluidas las judiciales, están secuestradas al servicio de los intereses particulares de dicho grupo faccioso, mientras el ciudadano de carne y hueso padece un sistema de justicia de pésima calidad. El sainete viene acompañado de una reforma a la Constitución de Coahuila por parte del Congreso local, realizada al vapor la pasada temporada navideña, que modifica la integración de la Sala Colegiada Regional del Tribunal Superior de Justicia con residencia en Torreón. Esta reforma eleva el número de magistrados que la integran de 3 a 5. La reforma referida no tiene sentido institucional ni utilidad práctica. Como su nombre lo indica, la sala funciona en forma colegiada, lo que quiere decir que antes eran 3 los magistrados que resolvían los casos por mayoría de votos, y en adelante serán 5 los magistrados que resuelvan los mismos casos también por mayoría de votos. A ojos vistas, se advierte que la reforma no tiene por objeto mejorar la impartición de justicia ni atender a un mayor número de expedientes, sino cambiar el equilibrio de poder decisorio al interior de la sala con fines de control que ponen al sistema judicial al servicio de la política. Esta sospecha está fundada en el hecho de que como nuevos magistrados fueron designados Miguel Meri Ayub y Ulises Hernández, conocidos cuadros políticos de los partidos PRI y PAN respectivamente, cuyos diputados locales en complicidad sacaron adelante tanto la reforma constitucional como el nombramiento de los nuevos integrantes de la sala, de modo sorpresivo y sin mediar información o consulta previa al respecto de cara a la ciudadanía. El gobernador Riquelme y los diputados al Congreso de Coahuila tendrán que explicar lo que está ocurriendo,
porque todo indica que este reparto de cuotas y huesos pretende dar carpetazo al escándalo judicial en comento, dejar que la cuerda se reviente por lo más delgado, es decir, sobre los jueces suspendidos, y servir de tapadera a los funcionarios estatales y federales de alto nivel involucrados en la red de corrupción, cuyo hallazgo nos ocupa. Lo más lamentable del caso es la manipulación de las instituciones con el objeto de consumar la impunidad y el arreglo amigable y en lo oscuro del panismo local, nada menos que con el PRI de los Moreira. Increíble, pero cierto, Juan. Sí, pero este caso que tú mencionas es un ejemplo de la larga fila de cruces que vienen cargando los coahuilenses, porque, bueno, habría que ver en qué quedó, por ejemplo, aquella inversión, entre comillas, que se hizo por parte del Poder Judicial y que se perdieron varios millones de pesos. O también, ¿qué ha pasado con las denominadas empresas fantasma que fueron reveladas en su momento y de la que pues sigue la impunidad rampante? Digo, por mencionar un par de casos más. Así es. Desgraciadamente, Juan, vivimos en el país en general, pero en particular, muy en especial en nuestro estado de Coahuila, tanto porque es lo que nos concierne como entorno regional inmediato, así como lo que ocurre en el estado de Durango, pero no solo porque nos concierne por la cercanía, sino por la gravedad. Aquí en Coahuila la gravedad es enorme y pareciera que no tuviéramos salida, salvo que esa salida la obtengamos dentro de 30 años. El problema aquí es que efectivamente se trata de un nuevo caso que hay que atender y de manera apremiante, porque no solamente es el acto de corrupción en sí, sino sus repercusiones institucionales, la forma en que queda afectada la institución encargada de impartir justicia, que se traduce en una mala calidad del propio servicio día con día. Y ayer comentábamos precisamente aquí con miembros de Participación Ciudadana 29 sobre este análisis que realizaron sobre el presupuesto de egresos 2019 comparado con el del año anterior, y también el análisis que hizo el Observatorio de la Laguna, donde pues hay una serie de anomalías e irregularidades que realmente deben parar las antenas. Por ejemplo, el hecho de que en el gasto de publicidad estatal se destinarán 494 millones de pesos, pero al pago de capital de la deuda solo 76 millones, equivalente al 15% del presupuesto para publicidad. En cambio, para intereses de la deuda se destinarán 3.400 millones, 45 veces más que el pago a capital. Y bueno, también otras irregularidades, como el hecho de que el gobierno de Coahuila tardaría 528 años en pagar los pasivos en caso de seguir con esta misma tendencia, o el hecho de que se incrementaron, por ejemplo, los presupuestos en asesorías 343%, en subsidios 79%, además de incrementar servicios personales y viáticos, entre algunas otras anomalías. Y ayer les preguntábamos a los señores de Participación Ciudadana 29 si habría algún recurso, algún amparo, algún recurso legal para decir, bueno, señores, pues vamos a frenar estas irregularidades y vamos a ver que el gasto público del Estado sea de acuerdo con las prioridades de la ciudadanía, no de acuerdo con otro tipo de intereses. Y mi pregunta hacia ti, Luis Fernando, como experto en materia jurídica, ¿hay algún recurso que se pudiera interponer o el amparo estaría ya virtualmente muerto desde su inicio con el Poder Judicial que se tiene en el Estado? Bueno, sí, realmente no hay un recurso a disposición de un ciudadano individualmente considerado. Ahí lo que está fallando es la famosa oposición en el Congreso, que no obstante que se supone que tiene mayoría,
pues no está haciendo su trabajo en cuanto a la regulación, aprobación o negación del presupuesto presentado por el Ejecutivo. Ahí está el meollo del asunto. La mayoría del Congreso es la que tendría la capacidad de modificar el sentido de aplicación de los recursos públicos y no está haciendo su trabajo. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Sí, cómo no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono el 716-2636. Gracias, Luis Fernando Salazar Gulfuk, abogado y analista político.